Pastor Pedrito? Pues yo creo que ya sería bueno que iniciáramos. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, saludos queridos hermanos, Dios los bendiga. Soy el Pastor Javier Vázquez, para quienes no me conocen. Les doy gracias a todos ustedes por darme el privilegio de compartir este tiempo con ustedes. Por favor, alguien de ustedes que ore para que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Adelante. Yo oro, Javiercito. Padre bendito del cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu provisión y porque nos das la oportunidad de estar el día de hoy reunidos para gozarnos con tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea de mucha bendición y de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y también te rogamos por aquellos que están por conectarse o que el día de hoy no tienen la posibilidad. Ayúdalos para que tengan una buena distribución de sus tiempos también. Te damos la honra y la gloria porque eres tú el que la merece. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, pues el pasaje que voy a compartir con ustedes el día de hoy lo encontramos en Marcos, capítulo 13, versos del 1 al 2. Marcos, capítulo 13, versos del 1 al 2. Si ya lo tienen, me hacen señales con el pulgar, por favor. Muy bien, excelente. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, en el capítulo 12 de Marcos que ustedes terminaron de estudiar la semana pasada, allí encontramos a nuestro Señor Jesucristo confrontando en varias ocasiones a los escribas y fariseos. Pero el capítulo 12 termina hablando de la ofrenda de la viuda. Y esto pues no nos ayuda a entender lo que Cristo está diciendo aquí en Mateo 13, en los versos del 1 al 2 que acabamos de leer. Por lo cual, el contexto de este pasaje no nos ayuda a entender del por qué Cristo dijo estas palabras. Cuando esto sucede, es necesario acudir a pasajes paralelos, es decir, debemos acudir a pasajes que estén hablando del mismo tema. En este caso, vamos a acudir a Mateo capítulo 24, versos del 1 al 2. Acompáñenme ahí a Mateo capítulo 24, versos 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Como pueden darse cuenta, Mateo habla del mismo tema. Dice exactamente lo mismo, solamente una o dos palabras son diferentes. Ahora, para saber con exactitud por qué el Señor dijo estas palabras, es necesario acudir al contexto de este pasaje. Y me refiero al capítulo anterior, es decir, a Mateo, capítulo 23. Ahí nada más denle la vuelta a la página. Bien, aquí en Mateo capítulo 23, aquí encontramos al Señor Jesucristo desde el verso 1 hasta el verso 36, que está confrontando a la hipocresía de los escribas y fariseos. Es lo mismo que Marcos narra, pero Marcos, pues nos damos cuenta que solamente toma 3 versículos para narrar esta última confrontación que el Señor Jesucristo tuvo con estos personajes.
Pero Mateo, en el capítulo 23, narra esta confrontación con más detalle. De hecho, toma 36 versos. Lo hace del verso 1 al 36. No le vamos a dar lectura a todos, pero sí vamos a darle lectura a los versos del 33 al 36. Versos 33 al 36. ¿Alguien de ustedes que le dé lectura en voz alta, por favor? Yo lo leo, pastor. Por favor, hermano. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Gracias, querido hermano. Pues aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo está dirigiéndose a los escribas y fariseos. Y aquí en estos pasajes encontramos un lenguaje muy fuerte, con el cual pues está reprendiendo a estas personas y los está amenazando con la condenación del infierno. ¿Cuál era el motivo? Pues por rechazar la verdad que les fue anunciada por los profetas que Dios les había enviado, a los cuales pues estas personas golpeaban, los maltrataban, los rechazaban e incluso los crucificaban. Bien, aquí el Señor Jesucristo, en estos pasajes que acabamos de leer, está terminando su ministerio público y lo está haciendo enfrentando y acusando a los escribas y fariseos de hipócritas, de idólatras, de muchas cosas más que encontramos ahí, ¿no? Entonces, después de esto, nuestro Señor Jesucristo enseguida lanza su juicio contra Jerusalén, contra ellos y contra toda Jerusalén, diciendo en los últimos versos del 37 al 39. Alguien que le dé lectura, por favor, versos 37 al 39, y les pido presten mucha atención porque aquí está la clave para poder entender nuestro texto en cuestión. Adelante, por favor, versos 37 al 39. Yo lo leo, pastor. Gracias, hermana, adelante. 37 a 39, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Gracias, hermana. Si prestamos atención en el verso 38 dice lo siguiente: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Aquí encontramos el último lamento de nuestro Señor Jesucristo que hizo por Jerusalén. Jerusalén fue una ciudad que fue cuna de profetas, fue cuna de hombres de Dios, a los cuales Él había enviado para que les anunciara su palabra, para que les anunciara su verdad. Pero estas personas, en vez de recibirlos con gozo, en vez de recibirlos con agradecimiento, los rechazaron, los apedrearon y los mataron.
Y de hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo terminó esta última confrontación que tuvo con ellos, rápidamente planearon, hicieron un plan siniestro para asesinar al Señor Jesucristo. Y finalmente vemos que lo lograron. Lo golpearon, lo mataron y lo crucificaron. Y de esta manera, pues demostraron que estas personas eran peores o iguales que sus antepasados. Es decir, desde los tiempos antiguos, eso es lo que venían haciendo, despreciando, rechazando, golpeando y matando a los profetas que Dios les había enviado, ¿no? Entonces, pues desde ahí nos damos cuenta que era un grupo de religiosos, de hipócritas. En los pasajes que leímos aquí de Mateo, en versos anteriores, pues encontramos que ellos adornaban las tumbas de los profetas para hacerles honor, pero pues la realidad era pura hipocresía porque ellos se dedicaban a incitar a las personas para que los rechazaran y los golpearan y los mataran, ¿no? Entonces, pues eran unos hipócritas. Y en este pasaje vemos que el deseo de Dios, pues era juntar a la nación de Israel. Dice aquí que como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, con el propósito de cuidarlos y bendecirlos. Ese era el propósito de Dios. Jesús quería también protegerlos del terrible juicio que después vendría por su rechazo, pero estas personas no quisieron, rechazaron a Dios, rechazaron a sus mensajeros, rechazaron a su Hijo Jesucristo, y a causa de su incredulidad, a causa de la dureza de sus corazones, a causa de su ingratitud, pues lo que vino como consecuencia fue el juicio de Dios sobre ellos y sobre todo Jerusalén. Y por medio de Jesucristo, Dios profetizó su destrucción, diciendo en el verso 38 que acabamos de leer de aquí de Mateo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ahí está la profecía. Entonces vemos que este sería el resultado de su pecado de incredulidad, de su pecado de desobediencia, de idolatría y de muchas cosas más. Su casa sería desierta, es decir, el templo y la ciudad de Jerusalén serían destruidos. Los judíos serían esparcidos por todo el mundo y otras personas, como por ejemplo los palestinos, vendrían y se apoderarían de sus tierras y de sus hogares. Esto pasaría cuando pues Israel fuera castigado a causa de su rebeldía, de su desobediencia, de su incredulidad y por su ingratitud. Bien, pues ahora ya sabemos la razón del por qué nuestro Señor Jesucristo dijo esta profecía. Ya sabemos cuáles son las razones. Ahora sí vamos a darle lectura a Marcos capítulo 13, versos 1 y 2. Volvemos a Marcos, capítulo 13, versos 1 y 2. ¿Alguien que ya lo tenga le puede dar lectura, por favor, en voz alta? Yo, pastor. Adelante, hermana, por favor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Gracias, hermana. Ahora, como pueden darse cuenta, pues resulta mucho más fácil entender este pasaje, porque ya conocemos los motivos por los cuales nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras. Vamos a analizar un poco este verso, que en realidad no necesita gran interpretación porque pues es muy claro, pero aún así vamos a hacerlo. La primera frase dice lo siguiente: saliendo Jesús del templo. Aquí vemos que el Señor Jesucristo salió del templo después de terminar su ministerio público y lo hizo reprendiendo a los escribas y fariseos
y lo hizo decretando su juicio contra ellos y contra todo Jerusalén. De hecho, esta es la última vez que Cristo estaría en el templo. Ya no habría más discusión con los judíos, pues ya había terminado. Ya había terminado su obra de enseñarles todo lo que debían de saber. El Señor cumplió con su deber. Les dijo toda la verdad, ¿no? Que bien sabemos que a ellos les molestó en gran manera. En vez de agradecerlo, pues se voltearon contra el Señor. Pero el Señor cumplió su deber y pues les dijo la verdad. Ahora ellos pues eran responsables de las consecuencias que iban a vivir en un futuro no muy lejano. Pues cuando nuestro Señor Jesucristo salió del templo, la gloria de Dios se apartó del templo. Y muy pronto todos los rituales, todos los sacrificios y el sacerdocio habrían de terminar. Y eso pues sabemos que sí se cumplió, ¿no? Bien, la segunda frase continúa diciendo, le dijo uno de sus discípulos. Aquí vemos que Marcos habla de un discípulo, pero en Mateo 24 dice lo siguiente, se acercaron sus discípulos. Esto no quiere decir que aquí haya alguna contradicción, no, al contrario, esto nos ayuda a entender que todos los discípulos que estaban presentes en esos momentos se acercaron a Jesucristo para mostrarle los edificios del templo, pero solamente uno de ellos fue quien dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Es muy claro que se refería al conjunto de edificios que formaban el templo, porque no solamente era el templo, sino otros edificios que había ahí, ¿no? Este templo hacía poco tiempo que había sido reconstruido por el rey Herodes. De hecho, los registros dicen que Herodes no solamente lo reconstruyó, sino que lo hizo mucho más grande. Se dice que medía aproximadamente 500 metros de largo y 400 metros de ancho. Sí era bastante grande, ¿no? De hecho, el historiador judío Josefo estaba al servicio de Roma y él dice en sus escritos que las piedras eran blancas, eran muy resistentes y medían aproximadamente 15 metros de largo, 7 de ancho y 16 metros de grueso. Eran extremadamente fuertes y grandes. Así que el nuevo templo del cual estamos hablando, el cual fue reconstruido por Herodes, pues llegó a superar al primer templo de Salomón en tamaño, en esplendor y en majestuosidad. Se dice que el templo original, el que Salomón construyó, medía 15 metros de largo por 9 de ancho y 16 metros de alto. Pues nos damos cuenta que era mucho más chico, ¿no? Y este del que estamos hablando, pues era más grande en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces, por lo que nos dicen estos hombres, pues nos damos cuenta que esta construcción fue realmente hermosa, fue esplendorosa y además muy fuerte. Y es por este motivo que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo llegaron a pensar que era indestructible. Eso es lo que ellos se imaginaban, pues no hay modo en que alguien le cause daño, ¿no? Entonces aquí también nos damos cuenta que los discípulos de Cristo no creyeron cuando él lanzó su juicio contra Israel diciendo en Mateo capítulo 23, verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ellos escucharon esto, estaban ahí, fueron testigos, ¿no? Aquí nuestro Señor Jesucristo profetizó que Jerusalén, junto con el templo, iba a ser destruido. Pero estas personas, como dije, estaban ahí, escucharon, pero no prestaron atención. Hicieron oídos sordos a las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón, pues le dijeron al Señor, Maestro,
Mira qué piedras y qué edificios. O sea, como date cuenta del tamaño que tienen, de lo fuerte que son. Entonces entendemos que le estaban diciendo así, ¿no? Señor, ¿no conoces bien el templo y no te has dado cuenta que el templo y los demás edificios que lo forman son extremadamente fuertes? No hay quien los pueda destruir. Pues sabemos que estaban equivocados. Jesús conocía el templo mucho mejor que ellos y sabía muy bien lo que estaba diciendo. Bien, vamos a ver cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el siguiente verso, Marcos capítulo 13, verso 2. ¿Alguien más que le dé lectura, por favor? Yo. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Gracias, querida hermana. Pues como les decía, este verso no necesita gran interpretación porque es muy claro. Aquí el Señor Jesucristo, para que no quedara duda alguna, a sus discípulos pues vuelve a confirmar su juicio por segunda vez y les pregunta, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Al decir esto, nuestro Señor Jesucristo estaba confirmando su juicio sobre Jerusalén. Su casa, es decir, el templo quedaría desolado, sería arrasado, sería destruido en su totalidad. Literalmente no quedaría piedra sobre piedra. Dios en su enojo no perdonaría a los habitantes de Jerusalén, no perdonaría el templo que él en su momento pues había mandado a construir para que lo adoraran, pues también sería destruido por completo, por muy fuerte y hermoso que éste fuera. El disgusto de Dios pues sabemos que era muy grande, porque estas personas habían convertido el templo de Jerusalén pues en un nido de bandidos. Había sido criado para que ahí se adorara a Dios, para que oraran, para que la gente recibiera la palabra del Señor. Pero, pues, se habían corrompido las personas. Pastor Pedro, levantó la mano adelante, por favor. Sí, gracias, pastor. Fíjese que entre las historias que se cuentan del templo, el templo tenía un techo forrado de oro. Toda la parte del techo del templo era forrado de oro, era muy magnificente, era impresionante, ¿no? Muchas piezas de oro y todo el techo forrado de oro. En el momento en que llegó el general Tito, se empezaron a ocupar y empezaron a atrapar a todas las personas y por alguna razón se creó un incendio que no fue provocado porque ellos no iban con la orden de quemar el templo, sino que fue una cosa que sucedió, que se empezó a quemar todo, pero el incendio fue a tal grado que el techo se derritió. Ustedes saben que el oro es muy maleable, no es tan fuerte como otros metales. Se derritió el techo y quedó en las rocas del piso. Posteriormente que se apagó el fuego, todavía los romanos regresaron y arrancaron las rocas del piso donde estaba el oro pegado, que se había derretido, y por eso entendemos muy bien cuando dice que no quedó piedra sobre piedra, porque hasta las piedras del piso se las llevaron los romanos porque tenía el oro incrustado. Y son de las historias que cuentan los historiadores de acuerdo a lo que han recopilado en muchos momentos, ¿no? Nada más era ese comentario, pastor. Gracias. Gracias, querido pastor Pedrito. Sí, así es. Esta profecía se cumplió al pie de la letra, tal y como Jesucristo lo había dicho. 40 años después de que Cristo dijera estas palabras, los judíos se rebelaron contra los romanos. Al principio, pues se narra también que tuvieron éxito, ganaron algunas luchas, algunas batallas, pero finalmente fueron aplastados. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos comandados por el general que mencionaste, por el general Tito,
invadieron Jerusalén y tal y como Cristo lo profetizó, la ciudad de Jerusalén fue destruida y del templo no quedó nada más que escombros. Su esplendor desapareció, los enormes tesoros que resguardaba fueron robados, su destrucción fue total. Y también es cierto eso que mencionas, ese incendio se dice que lo provocó un soldado romano. Y pues esos techos, las paredes que estaban forradas de oro, como dijiste, se derritieron. Y sí, tuvieron que quitar piedra por piedra para poder extraerlo y robárselo, llevárselo, ¿no? Pero la destrucción fue total. Bien, de esta manera la profecía dicha por nuestro Señor Jesucristo en Marcos, capítulo 13, verso 1 y 2, se cumplió literalmente. Ahora bien, lo que podemos aprender de esta lección, además de lo que ya hemos mencionado, pues una de las cosas muy importantes que tenemos que aprender es a no ser religiosos, a no ser hipócritas, como lo fueron los escribas y fariseos. Nosotros sabemos por la Biblia que ellos conocían de la palabra de Dios hasta de más, del Génesis al Apocalipsis. Pero ¿qué pasaba? No vivían la palabra, no la obedecían. Ellos decían y no hacían. Por ejemplo, ellos enseñaban y decían, no robes, y ellos robaban, se robaban los diezmos, se robaban las ofrendas. Ellos decían, ama a tu prójimo, y ellos no lo amaban. Ellos decían, no adulteres, y ellos adulteraban. Hacían todo lo contrario, todo lo que decían, ellos no lo vivían. Entonces, mira, lo poco o mucho que tú conozcas de la palabra de Dios, debes de obedecerlo y ponerlo por obra. No te preocupes por lo que no conoces de la Biblia. Preocúpate por lo que ya conoces y no lo estás poniendo por obra. Esa debe de ser tu preocupación y la mía, la de todos nosotros. Bien, solamente estoy poniendo algunos ejemplos, porque yo sé que ustedes captaron muchos más y quiero que al último los comenten. Algo más que también podemos aprender de esta enseñanza es a no poner nuestra confianza en las cosas materiales, porque son efímeras. Así como el templo fue destruido en su momento, al final de los tiempos la palabra de Dios nos enseña que el mundo entero será destruido y todo lo que hay en él. Esto es perecedero. No debemos de idolatrar las cosas materiales. No debemos de darle prioridad a las cosas que hay en el mundo, es decir, hacer a un lado por lo que tenemos aquí, por tu casa, por tu trabajo, por lo que tú quieras. No. Todo tiene su tiempo. Pero si nosotros le damos prioridad a ciertas cosas, ponemos a Dios en segundo lugar, pues por supuesto que vamos a pagar las consecuencias. No nos va a ir nada bien. La Biblia nos enseña que nosotros como cristianos sabemos que en este mundo pues solamente somos peregrinos, vamos de paso. Nuestra vida terrenal es muy breve, es muy corta. Entonces eso nos debe de llevar a nosotros a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Vamos a leer un verso, a ver, alguien que busque Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 2. Y el que lo encuentre, que le dé lectura, por favor. Colosenses 3, Colosenses 3. 1 y 2. Amén. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Amén. Pues el verso es muy claro. Esto es lo que debemos de hacer nosotros. Buscar y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Esas son las que perduran, esas son las que vamos a disfrutar eternamente. Las terrenales aquí se van a quedar. No debemos de idolatrar la iglesia en la cual nos congregamos. Eso es terrenal, eso va a pasar. Bien,
También vimos que cuando Cristo profetizó la destrucción del templo, sus discípulos no prestaron atención. Estaban ahí, tal vez oyeron, escucharon, pero no prestaron la atención que deberían de hacer. Entonces, esto nosotros lo debemos de tomar como una lección y no permitir que nos pase a nosotros. Necesitamos creerle a nuestro Señor Jesucristo cuando nos habla a través de su palabra, ya sea por medio de un estudio personal o por medio de un estudio grupal como el que tenemos en este momento, o por medio de una predicación. Es así como Dios habla hoy en día. Nosotros, pues, ya lo sabemos. Ya no creemos cuando algún pastor o algún hombre de estos que se hacen llamar apóstol o profeta, dicen ellos, Dios me dijo, Dios me habló, tuve una visión, tuve un sueño, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Dios hoy nos habla a través de su palabra, a través de las circunstancias o a través de una predicación. Entonces, cuando alguien está dando un estudio o está dando una predicación, pues nosotros necesitamos escuchar con mucha atención para poder entender su mensaje, y después de escucharlo, entenderlo, debemos ponerlo por obra. En estos pasajes vimos que los escribas y fariseos no quisieron aprender ni obedecer la lección que recibieron de parte de Jesucristo, y como consecuencia, pues Dios los castigó severamente. No creyeron en Él, lo tuvieron enfrente, tuvieron al Salvador enfrente y lo rechazaron. Y ese pecado de incredulidad, pues no alcanza perdón. Entonces, pues nosotros, sabiendo esto, pues debemos de evitar a toda costa cometer el mismo error, ¿no? Para que esto no nos pase a nosotros, pues necesitamos poner por obra lo aprendido. Como decíamos hace unos momentos, pon tu mirada en las cosas de arriba. Es muy importante que tú le creas y prestes atención a lo que Cristo nos está diciendo a través de su palabra. Ahora, como bien sabemos, el templo de Dios eres tú, somos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarlo, protegerlo. ¿Para qué? Pues para que el enemigo no lo vaya a destruir. Por esto tenemos que cuidar nuestro interior más que tu exterior. Debemos de cuidar más lo espiritual que lo material. Por ejemplo, si Cristo nos dice a través de su palabra que debemos de vivir en santidad, en obediencia, en oración, en alabanza, en amor, en misericordia, etcétera, etcétera, pues debemos de creer lo que nos está diciendo y debemos de obedecerlo. Si no, pues ya sabemos que habrá consecuencias. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, ya sea bueno o sea malo, pues eso es lo que va a cosechar. Entonces, sabiendo esto, pues de nosotros depende. Nosotros tomamos la decisión, cada uno de nosotros, así como la salvación es individual, la comunión es individual, pues también la decisión de obedecer depende de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hasta aquí con el estudio de hoy. Como les decía, yo sé que cada uno de ustedes, pues, capta otras cosas, porque también hay algo más que se le puede sacar aquí. Si alguien de ustedes tiene algún comentario para enriquecer este estudio, adelante, queridos hermanos. Comentarios o lo que gusten, adelante. Si hay preguntas, se las dicen al pastor Pedrito. La hermana Verónica o el hermano José quizás quieran hacer algún comentario. Por favor, Sí, adelante. ok. Mire, qué bueno que estamos estudiando esto porque por mucho tiempo ha sido muy confundido por lo que se dice, no sé si se acuerdan lo que dice Juan del 19 al 22. Si no, déjense los busco. Juan del 2, del 19 al 22. Juan 2.
obviamente aquí está hablando de lo mismo, que realmente es el día de la Pascua, ¿verdad? Y que ahí están vendiendo animalillos y de todo para sacrificar, y es cuando Jesús viene y enojado y comienza a hacer, ¿verdad? Y ya después en el 19 dice, Jesús les respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba el templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús lo había dicho. Mi pregunta es, aquí está refiriéndose al templo de él mismo que se murió y resucitó, ¿verdad? Pero acá está hablando el templo físico que se destruyó. Y no estoy seguro, ¿hay pasaje que diga que sí se destruyó el templo en la Biblia? Bueno, en el pasaje que citas, el Ujú. Señor Jesucristo no está hablando del templo físico de Salomón, sino de su cuerpo. Correcto. Ajá, que sabemos que él fue apresado, fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día, ¿no? De esa Ujú. manera se cumple esa profecía. Lo mataron, pero resucitó. Ajá, ¿y cuál es la otra parte que dijiste? De lo mismo de que realmente lo que siempre me ha confundido es que cuando se habla de destrucción, yo a veces estoy pensando que está hablando de sí mismo cuando está hablando del otro, del pasaje de Marcos, ¿verdad? Que también dice que esto se acaba, que se está destruyendo. Mi, mi duda, o no mi duda, se puede decir, como me confunde es que a veces estoy confundido a veces cuando habla que el templo que dice que se va a destruir, se está hablando del mismo que se va a destruir y se va a resucitar. ¿Se me entiende? Sí, sí, como por ejemplo el pasaje que leíste, ya ves que se interpreta a sí mismo, ¿no? O sea, el Ujú. contexto te da la respuesta que se está refiriendo a él. Sí. Sí, por eso a veces es muy bueno acudir al contexto. A veces es necesario ir a un capítulo atrás o 3 versos, pero ahí encontramos la respuesta. O a veces en otros pasajes, en otros libros, como lo hicimos ahorita, ¿no? Estábamos Ujú. en Marcos, el contexto inmediato pues no nos da información. ¿Por qué estaba hablando de eso el Señor Jesucristo? ¿Por qué dijo eso, no? ¿Por qué soltó esa profecía? Ya nos fuimos a Mateo, en pasajes Ujú. paralelos que dicen exactamente lo mismo y lo entendemos mucho mejor, ¿no? Correcto. Sí. Ujú. ¿Tú quieres saber si tiene que ver lo mismo? Sí, exactamente. Aquella destrucción con esta en la que dijo Juan. Ujú. Yo creo cuál es la diferencia si está hablando del templo en sí, en la de Marcos, porque acá está diciendo que es el cuerpo, que es el de Juan, es su cuerpo, ¿verdad? Ujú. Bueno, quieres saber, yo creo que si en la de Marcos se está hablando al igual como al templo, como ahorita que está diciendo templo que somos nosotros, o está hablando literalmente del templo. Ahí estaba hablando literalmente del templo de Salomón, de la construcción Ujú. física. Ujú. Ajá, que también Pero, se cumplió sí se cumplió tal y como nuestro Señor Jesucristo Y se nos dijo, destruyó. Ok. totalmente, no quedó nada. De hecho, lo que está ahorita, a lo que se le conoce como el muro de los lamentos, Ah, no sí, sí. formaba parte del templo, sino solamente es una barda de retención como la conocemos, pero no era barda que perteneciera a una pared del templo. Y Wow. repito, o sea, fue destruido totalmente. y en la Biblia no habla de la destrucción de ese templo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo de la Pasión de Cristo, que realmente para mí se me hace una película conflictiva porque agregaron tantas historias a veces del católico y todo eso. Y ahí sí enseñaron que el templo se destruyó, pero luego después de que murió. Pero en la Biblia aquí no habla que se destruyó físicamente el templo, ¿verdad? No, eso ya sucedió de ahí, como nos dice Después. en el año 70, 40 años después de que Jesucristo dijera esta profecía, fue cuando se cumplió. No se cumple inmediatamente. Ujú. Ujú. Está bueno. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias. No, de nada, hermano. Sí debemos de tener mucho cuidado porque así como se cumplió esa profecía, que tuvo, digamos, no tardó mucho, no, sí, ciertos años, pero se cumplió. Esas personas lograron ver que tal como dijo Cristo, así fue.
Entonces, a partir de estos versos que estudiamos hoy, los que continúan, nos van a hablar, por ejemplo, lo van a ver con el pastor Pedrito, nos habla que el próximo evento escatológico que está por cumplirse es el arrebatamiento. Eso es lo que la iglesia está esperando, eso es lo que estamos esperando. Nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo, no, sino el arrebatamiento. Somos arrebatados, somos llevados al cielo, nosotros estamos celebrando las bodas del Cordero y aquí en la tierra comienza lo que es la gran tribulación. 3 años y medio de una paz falsa y 3 años y medio donde se suelta lo que realmente es la gran tribulación. Después de esos 7 años, se lleva a cabo la segunda venida de Cristo y nosotros venimos con Él y vamos a reinar 1000 años sobre esta tierra. Y después de esos 1000 años, pues también aquí profetiza el fin del mundo. Entonces, como digo, nosotros debemos de tener mucho cuidado y darle seriedad a lo que nos está diciendo, ¿no? Necesitamos estar preparados, haciendo parte de lo que dije, viviendo en santidad, en obediencia, en adoración, en humildad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Cristo viene en cualquier momento. Eso puede ser hoy o mañana, pero las señales cada vez son más claras. Y de todos modos, si nosotros no lo llegáramos a ver, pues cualquier día el Señor nos puede llamar ante su presencia. Y para esto, para cualquiera de las dos cosas, pues necesitamos estar preparados. Ese es lo importante de entender, ¿no? Bien, ¿alguien más? Por acá no, pastor. Bueno, yo quería comentar algo, hermano. Adelante, querido hermano Benito. Mira, la Biblia no registra en sí a la destrucción del templo de Herodes, el último, que fue el último, ¿verdad? El último apóstol fue Juan, y él escribió la primera, segunda y tercera carta, y Apocalipsis, que ya fue lo último. Apocalipsis ya lo escribió aproximadamente en el año 95. Y las otras cartas de primera, segunda, tercera, esto fue alrededor entre los años 90. Creo que la primera carta la escribió entre el 85 y el 90. Pero las otras dos fueron cuando él se cree que ya estaba en la isla de Patmos. Ahí tuvo el tiempo para escribir esas cartas y fue en el año 90. Pero él no registró lo que ya había pasado, como dice el hermano Javier, que la destrucción del templo en el año 70, ¿verdad? Entonces, en realidad fue el único apóstol, pues, que fue testigo, por decirlo así, de esos eventos, pero no lo registró porque él tenía ya otra misión. Y por otra parte, está Judas, pero él, que son de los últimos libros, pero él según eso fue como alrededor del año 65, entonces él tampoco lo pudo registrar. Entonces el único que pudo haber visto todas estas cosas fue Juan, porque fue el último de los apóstoles que sobrevivió, porque ya los demás ya los habían matado. Entonces, como él no lo registra, pues ya no se registró en la Biblia, ¿verdad? Quizá para él se había quedado como un hecho que ya había sido profetizado y que se cumplió, pero no lo registró él en sus cartas. Finalmente, bueno, la historia así lo determina, lo aseguramos ahora por todos los eventos, y hubo historiadores que ya lo registraron, como decía el hermano Javier, ¿verdad? Por Flavio Josefo. Bueno, hubo varios historiadores romanos que sí registraron este evento. Entonces, lo importante, como dice el hermano Javier, es que
dependiendo de cómo se está escribiendo la situación de la Biblia, es que nosotros podamos tomarlo, si es literal, o es espiritual, o es profético, en fin, dependiendo de las condiciones, es como nosotros vamos a irlo conociendo y desarrollando para que nosotros podamos decir, no, pues el hablar del templo que somos nosotros, o el templo literal, el templo físico, de lo que sí estamos completamente de acuerdo es que este templo había superado con mucho la majestuosidad que se había dado por Herodes, pero con la finalidad de quedar bien con el pueblo hebreo. Él tenía la idea de dominarlos, por decirlo así, haciendo lo que ellos querían, y lo hizo muy lujoso, muy impresionante. Entonces, era una forma de ganarse al pueblo. Y bueno, y de alguna manera lo logró porque él mangoneaba a todos los líderes religiosos de su época. Pero bueno, pues la verdad es que muchas gracias, hermano, y interesante tu exposición. Gracias, hermano. Dios te bendiga y un saludo para todos. Gracias a ti, querido hermano Benny. ¿Alguien más? Aquí no veo a todos, veo a la hermana Verónica, a Fabián, al hermano Julio, a José Luis y a Marisela y a Irma. Si alguien más, adelante, querido pastor José Luis. Hola, buenas noches. Aquí estoy escuchando. Solamente para una cosita ahí, que no nos confundamos. Hay dos posturas en lo que decía ahorita el hermano Benny. Por ejemplo, que Apocalipsis se escribió del 90 al 96 más o menos, pero hay otra postura, la que hemos abrazado nosotros, que se escribió Apocalipsis antes del 70. Esto lo hemos ya conversado con el pastor Nicolás, y el argumento que presentamos es precisamente que se escribió antes del 70, Apocalipsis, o sea que Juan escribe tempranamente antes del 70, porque si hubiera escribido hasta el 90, escrito, él hubiese puesto ese detalle, ¿no?, de la destrucción del templo, y al no estar ahí el detalle de la destrucción del templo, pues podría ser una señal de que no lo escribió hasta el 90, sino antes del 70. Hay esas dos posturas. La mayoría de los eruditos creen que fue del 90 al 96, pero hay otro grupo, donde estamos nosotros, que creemos que se escribió antes del 70. Por eso Juan no registra ni nada acerca de la destrucción del templo. Pero bueno, no podemos afirmar que fue en una en otra. Solamente digo esto para que conozcamos las dos posturas, y cada uno, pues ahora sí que abrace la que más le convenga, ¿no? Porque no podemos decir, no, es esta, ¿no? Así con fuerza, ¿no? Nada más así, ¿no? Ese era únicamente mi comentario, digo, sin el afán de querer molestar a nadie, simplemente como un dato para que conozcamos esas dos fechas, esas dos posturas, y también tengamos la oportunidad de analizarlo, ¿no? Digamos, a la luz de la escritura, y sobre todo que, o sea, la pregunta es por qué Juan no escribe de eso, ¿no? Si sucedió, y por qué no da ningún dato, pues porque posiblemente no estaba él todavía, o sea, escribió antes de esos hechos. Pero bueno, nada más es el comentario. Gracias. Gracias a ti, querido pastor José Luis. No, pues todos los comentarios ayudan a entender mucho más esto, ¿no? Nosotros como cristianos, pues no dudamos en lo más mínimo de todas las profecías que encontramos en la Biblia. De hecho, sabemos que todas se han cumplido tal y como están escritas, ¿no? Eso es lo importante. Hablando específicamente de la que estudiamos el día de hoy, pues sabemos que no por la Biblia, como bien dijeron, no existe un pasaje que compruebe que tal día o tal fecha fue destruido el templo, pero por la historia secular sí,
De hecho, o sea, hay muchísima información. Yo no me quise meter mucho en ese tema porque pues también estaría como estar exaltando mucho el templo, ¿no? Que finalmente pues ese fue el error que los escribas y fariseos cometieron. Entonces, ¿levantaste la mano, hermano Benito? Sí, hermano, perdón. Adelante. Bueno, es que mira, básicamente la Biblia, así como dicen, es un libro legal, es un libro histórico y tan tan efectivo que muchos arqueólogos se apoyaron en la Biblia para poder buscar ciudades, en fin, y más sobre todo en el desierto, ahí enterradas de tantos años, ¿verdad? Pues fíjate que vi el otro día precisamente un asunto, pero es diferente a lo del templo, pero estaban hablando acerca de Babilonia y encontraron, en la Biblia habla de Ciro, ¿verdad? Y bueno, la historia también habla de este hombre babilónico que encontraron un jarrón en una de esas excavaciones prácticamente entero, completito. Entonces, en el jarrón estaba descrita de cómo él había autorizado a todos esos pueblos que él había dominado para que reconstruyeran sus templos. Y era precisamente lo que había pasado con el pueblo de Israel. Ellos fueron a reconstruir el templo en Jerusalén y fueron ayudados. Entonces, habla de cómo esta era una prueba viviente de lo que habla la Biblia. Ahí estaba registrado esto fue en 1975, me parece. Unos arqueólogos ingleses encontraron este jarrón. Y es una prueba más de que justo lo que dice la Biblia es lo que está plasmado con esa evidencia. Hasta aquí, hermano, gracias. Así es, sabemos que la Biblia no se equivoca. Adelante, querido pastor Pedro Luis Infante. Gracias, queridos hermanos. También hay algo que resaltar de esta destrucción del templo profetizada por el Señor Jesucristo, y es entender la gente de muchos lugares iba a Jerusalén peregrinando para llegar al templo porque era importante para ellos, porque Dios permanecía en el templo. Para todos era ir hacia el templo, peregrinar hacia el templo, porque Dios está en el templo. Y esto Jesús lo rompe totalmente, diciéndonos claramente que nosotros somos el templo, porque Dios no habita en templos hecho por manos humanas. Pero también todo el sistema sacrificial, que el templo de Jerusalén representaba todo el sistema sacrificial de matar al borreguito y regar la sangre y todo eso, también ahí se acaba y se rompe absolutamente con todo eso, porque el Señor Jesucristo ya nos había dado un nuevo pacto, que es por fe, ¿sí? Y en ese pacto por fe, pues nosotros ya no tenemos que hacer lo que los hebreos. Se acaba ahí lo que tenían que hacer los hebreos. Inclusive, no me acuerdo el pasaje donde nos dice Pablo que nosotros somos injertados en el árbol de la familia de Dios y muchas ramas son desechadas porque son todas esas personas que no quisieron creer en Cristo. Ya al final en Apocalipsis vemos que solo 144,000 de las familias de Israel van a ser consideradas salvas. De ahí en fuera, todas las demás personas del pueblo de Israel, del país de Israel, que se digan israelitas, son desechadas y no van a ser salvas, ¿no? Con eso nos da una idea completa que, bueno, pues los que exaltan las cosas hebreas y el templo y el idioma están perdidos, porque lo que Jesucristo nos está queriendo decir con esto de destruir el templo es que hasta ahí se acabó y ahora es por fe, como lo hacía Abraham, solo por fe que vamos a ser justificados.
No sé si estás de acuerdo, Pastor Javier. Sí, querido pastor, así es. No hay, hoy en día pues no hay otro camino. La ley para nosotros, bueno, la ley ahí está vigente, pero es para todos aquellos que no quieren ser salvos por medio de Jesucristo y de la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, ¿no? Pero pues nosotros sabemos que la única manera de ser salvos es arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el Señor Jesucristo y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, no hay otro, y el vínculo pues sabemos que es la fe. ¿Alguien más, queridos hermanos? Oye, hermano, nada más por último, espero no aburrirlos, No te preocupes, hermano, adelante. pero fíjate, hermano, el templo era tan importante en la época, digamos, del Éxodo, cuando Dios le dice, ¿verdad? O sea, da sus ordenanzas y era tan importante para él esto que en el Éxodo se dedican varios capítulos de cómo tenía que hacerse cada cosa, incluso los rituales, todo tenía un propósito, ¿verdad? Y era muy solemne. Por ejemplo, al caso de que cuando le dijo a Abraham, desde antes, que cómo él iba a tener su descendencia, ¿verdad? Hizo un pacto con él y lo durmió, tuvo un sueño ahí muy profundo y dividió, le dijo que le presentara un carnero, me parece que era una cabra, una oveja, algo así, o una vaquilla. No me acuerdo exactamente los animales. El caso es que los fueron divididos y quedaron encontrados. Y por en medio de ellos pasó un fuego, ¿verdad? Que era el Señor. Así hizo ese pacto con Abraham. Entonces, cada cosa, el partimiento de estos animales que después eran sacrificados, que era un olor fragante, todo eso que se hacía como un ritual dentro del templo tenía un propósito para Dios. Entonces, lástima que Flavio Josefo decía que en una de esas reuniones que por lo menos una vez al año un judío tenía que asistir al templo, sacrificaban miles de animales, hasta 2000 creo que registró Flavio Josefo todavía para la época de Cristo. Entonces, imagínate, era un evento realmente importante que lo vivían los judíos. Entonces, y realmente todo lo que habla del Éxodo, cada detalle, tiene un propósito. Ojalá que algún día pudiéramos profundizar en eso. Y es realmente impresionante porque todo se traslada después al sacrificio de Cristo. Por ejemplo, el aceite que era ungido. Después todo era Cristo, el cordero, el aceite, o sea, todo. Pero bueno, no quiero aprovecharme ya de los 10 minutos que ya me pasé. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Sí, es cierto lo que dices. Como les decía, no sea la historia del templo, pues es muy extensa, pero pues también hay pasajes en la Biblia donde se nos dice que todo aquello solamente era sombra de lo que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesucristo. Viniendo Él, pues todo eso cambió, absolutamente todo, ¿no? Ya no tenemos necesidad de hacer esos rituales, nada de lo que se hacía. No tenemos necesidad de cumplir la ley. Ahora, pues, eso no significa que no vivamos sin ley. Hoy vivimos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Adelante, Pastor José Luis. Nada más quería leer un pasaje que está en Lucas 19, del 41 al 44, que dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, está hablando de Jesús, llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh,
si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que un poquito de lo que hablabas, Pastor Javi, nada más quería complementar un poquito con este texto, que sí dice exactamente, ¿no? ¿Por qué fue destruido el templo, ¿no? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. Como dice Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 11 en adelante, ¿no? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, no conocieron que su Mesías estaba ahí, y por eso, digamos que por eso derriba el templo. El templo era el centro de su adoración, como bien decía, ¿no? El centro de su adoración, todo estaba en el templo. Los judíos se sentían orgullosos porque al ver ese templo tan majestuoso, ellos decían, aquí somos los meros meros, ¿no? Y dice la escritura que Dios deshace como polilla lo más preciado del hombre, y ahí lo podemos ver, ¿no? En la historia, ¿no? Cómo les deshace el templo, los deja sin sistema sacrificial, sin templo para adorar. O sea, están hasta la fecha. Los judíos están queriendo volver a construir el templo, nada más que pues todavía no tienen el lugar, porque ahí donde estaba el templo está la mezquita de Omar. Construyeron una mezquita, el Islam, y entonces ellos están esperando porque quieren volver a construir el templo ahí, en ese lugar, pero no tienen el espacio, ¿no? Porque ahí parece que está el Islam, están los judíos, y hay otra religión también que ahí convergen tres, no recuerdo la otra, pero ahí están. Es una lucha entre tres religiones que están ahí peleando, ¿no? Entonces nada más era mi comentario, gracias. No, pues hermano, son los judíos, el Islam y los cristianos. Ahí también hay muchos cristianos. Y otros colados. Bueno, tres. Pues esas son las consecuencias que hasta el día de hoy está viviendo ese pueblo. O sea, fueron muy graves. El pasaje que citaba el pastor José Luis, pues ahí, una vez más, Jesucristo expresa su dolor, la gran tristeza que él sentía por su pueblo, que los quiso ayudar, los quiso proteger, y ellos lo rechazaron, no creyeron en él. Entonces, pues, ahí están las consecuencias. Por eso yo decía que en eso es lo que debemos de prestar atención y no caer en ese mismo error. Debemos de ser más sensibles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser más agradecidos. Nosotros, hoy en día, pues estamos conscientes de lo que costó la salvación para nosotros. No fue cualquier cosa. A nosotros no nos cuesta nada, pero a Dios le costó entregar a su Hijo amado Jesucristo, y a Jesucristo le costó entregar su propia vida, ¿no? Fue mucho lo que él padeció, fue mucho el dolor, y nosotros no lo merecíamos. No merecíamos tanto amor, no merecíamos tanta piedad, no merecíamos la salvación, no merecíamos la vida eterna, no merecíamos nada. No lo podemos pagar, pero sí lo podemos agradecer. ¿Cómo? Pues viviendo de acuerdo al Evangelio de Cristo, en lo que he mencionado, en santidad, en obediencia, ejercitándonos en la piedad, haciendo obras de misericordia y de justicia. Esa es la forma en la que lo podemos agradecer, ¿no? Necesitamos cuidar también nuestra salvación. Nosotros ya sabemos cómo es que se cuida. Todos estamos, digamos, en este mundo y estamos expuestos a perder nuestra salvación. Y las consecuencias, como las que vivieron los judíos o las siguen viviendo, nosotros las vamos a vivir mucho peor si no nos cuidamos. Pues las consecuencias son eternas. Entonces, pasajes como estos pues nos deben de llevar a eso. Cristo lo que dice se cumple. Y si me está diciendo que yo debo de cuidar mi santidad, mi salvación, necesito cuidarla. Y no por miedo, no por temor, sino por agradecimiento a lo que Cristo hizo por mí y a lo que me está dando aún sin merecerlo. Bien, ¿alguien más, queridos hermanos?
Porque ya son Yo creo que nada 9:16, más por mí no hay ya es problema. tarde. Ustedes, no hay problema. No, sí, pero también los hermanos ya es tarde para algunos. Nada más si nos regala una oración para despedirnos, pastor. Claro que sí. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos la honra y la gloria, Señor, por esta palabra, a través de la cual tú nos hablas, nos adviertes. Gracias por concientizarnos de que debemos de estar atentos, Señor, a lo que tú nos estás diciendo. Sabemos que tu propósito es cuidarnos, es protegernos. Tu propósito es guiarnos finalmente hacia la salvación y a la vida eterna por medio de estas enseñanzas. Así es que entendiendo eso, Señor, ayúdanos a ponerlas por obra. Ayúdanos a compartirlas con alguien más, Señor, para que pues de esta manera ellos puedan disfrutar también de estas bendiciones que trae consigo el creer en ti, el creer en tu evangelio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy la honra y la gloria por mis hermanos. Te ruego que, pues ya terminó el estudio, pero que tú sigas hablando a la vida de ellos y a la mía también, Señor. Que no se nos olvide lo que hemos visto el día de hoy y que le demos la importancia que requiere, Señor, para que de esa manera pues, haya buen fruto en nosotros, haya buenas consecuencias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Gracias, pastor Javier. Dios. Muchas Bueno. gracias. Gracias. Es un placer. Todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Dios los noches. bendiga a Gracias, todos. Javier. Abrazo.